Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental y Canal 2. Iniciamos La Hora que Ortiga, como cada noche, con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es que en el mundo entero se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es buena nota porque es una conmemoración resuelta por la ONU que integra a la humanidad alrededor de una serie de elementos constitutivos de los derechos humanos. Obviamente, no nos ponemos anteojos de un color favorable, porque aunque exista ese Día Internacional, hay pendientes en derechos humanos en el mundo entero. En Costa Rica tenemos problemas en las cárceles, con menores de edad, con mujeres, con adultos mayores, con las comunidades de diversidad sexual y recientemente con cerca de 5,000 personas cubanas que están afincadas en diferentes lugares del territorio nacional. A pesar de esas carencias o de esos pendientes, es buena nota que el mundo fije su mirada, al menos un día al año, aunque debería ser todos los días, en los derechos humanos que deben integrarse en el bienestar de la humanidad entera. Esa es la buena nota de hoy por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Yo voto porque quiero. De palabras certeras, esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas y amigos, iniciamos Tiro al Blanco para que usted y nosotros hagamos democracia mediática, dinámica, viva, activa. 905-222-0000 por teléfono, La Ortiga CR por Twitter, La Hora que Ortiga por Facebook. Les voy a proponer 5 temas. Como siempre, ustedes tienen libertad de elaborar sobre ellos o sobre otros. 1. La Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto extraordinario, no el que quería el Poder Ejecutivo, que era 214,000 millones, sino el que recomendó la alianza de la oposición por alrededor de 209,000 millones de colones. En el filo de la navaja salió la votación.
2. La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa recomendó hoy iniciar trámites en el Consejo de Gobierno para cesar al regulador general Denis Meléndez, al superintendente de transportes y a la encargada del área legal del CTP y algunos otros elementos constitutivos de lo que se ha marcado como un ámbito cuestionable por la mayoría de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Esta misma comisión recomendó que se traslade de la comisión a la Procuraduría de la Ética Pública o se proceda con la destitución de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica por haber acreditado datos falsos en relación al nombramiento del gerente del Banco de Costa Rica. 3. Se hace de conocimiento público que el director de la DIS, Mariano Figueres, recomendó o pidió que se tramitara la autorización de ingreso de un grupo de sirios que venían a una actividad sobre terrorismo, exonerándolos de visa y de acreditar su estatus en materia delictiva, lo cual ya la DIS había verificado previamente. 4. Crece en un 18% el número de embarazos en adolescentes en Costa Rica. Y 5. La expresión del ministro de Comunicación Mauricio Herrera de que los costarricenses de a pie no entienden la significación del viaje a Cuba ha generado una granizada de opiniones negativas y obligó al presidente de la República a desacreditar la afirmación de su ministro de Comunicación por desafortunada, por impropia, y aún así reitera que mantiene su confianza y apoyo para el ministro Mauricio Herrera. Entonces, en el menú quedan 5 temas y el de derechos humanos, que fue la buena nota de esta noche. Álvaro Hidalgo empieza desde Grecia. Adelante. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Déjeme desahogarme hoy porque la asamblea de hoy fue algo fenomenal. Yo vi algo inusitado. Nunca había visto que un dictamen de minoría derrotara al dictamen de mayoría con respecto al presupuesto. Y eso motivó que el Frente Amplio hiciera una argumentación que me ha causado un poco de sorpresa. Entre los argumentos que dieron, el hecho que se fuera un voto de diferencia, mayoría es mayoría. Pero especialmente don Edgardo Araya puso un argumento que me ha sorprendido al decir que la idea de él de un ferrocarril por San Carlos, una partida se había ido dentro del presupuesto que no se aceptó. Yo deseara, yo sé que el Frente Amplio oye en este programa, ya más de una vez los he oído entrar. Yo esperaría que don Edgardo oiga esto y hasta me agradaría conversarlo con él. Esa idea del ferrocarril allá, viera usted que yo la tengo desde los años 90 en que empezó a crearse lo de las concesiones, a 2 líneas desde Limón por Chilamate y hasta pasando por San Carlos y hasta un puerto en Puerto Soleil. Pero nunca se me ocurrió en los apuntes que tengo de que tenía que ser financiado con el escuálido presupuesto de Costa Rica. Ya lo hemos hablado varias veces. Costa Rica nunca ha podido financiar los ferrocarriles. Y vea qué cosa más curiosa, don Rolando, vea qué cosa más curiosa. Ellos siguen tratando de que hay que meterle al Incofer. Y yo recuerdo, pero ponen, si el ferrocarril se pone por concesión, imagínense cuántas empresas extranjeras podrán participar. Y vea a don Edgardo, en estos momentos allí en Nicaragua dio un paso por concesión con Taiwán, que es para que los ponga alarmados. Ya tienen el de China para el canal interoceánico. Sí, nos están regando todo el mundo nosotros, creyendo que nuestro escuálido presupuesto puede financiar semejantes obras.
Cuando yo vi a un Edgardo, ¿sabe qué me acordé? De doña Nini Chinchilla. Doña Nini Chinchilla, aquella gran diputada, que cuando alguien decía que había que cargar sobre el erario público todo gasto, decía, así hasta yo. Muchas gracias a don Álvaro Hidalgo, ya le comentaré sus anotaciones en unos minutos. Jorge Arturo Fonseca, de Nicoya, adelante. Noches. Buenas noches. Me parece magnífico y un aplauso a todos los de la comisión que pidieron la destitución de Denis Meléndez, del CTP también, del encargado, y de todas aquellas personas que han mentido de la junta directiva del Banco Costa Rica, porque una de las cosas que ha hecho grande Alemania es que no permiten la mentira. La mentira la puede dar una mujer ahí para engañar al marido, pero el mentirle a los ciudadanos, a los que les pagamos el salario y a los que vemos por el bienestar de ellos prácticamente, no se puede permitir, porque es el camino más fácil a llevar a la perdición a este país o a llevarlo a una anarquía. Ustedes están haciendo un magnífico papel y los saludo a todos de todo corazón, porque esa es la solución que necesita el país. Alto a la mentira, alto a la corrupción y que las cosas caminen como Dios manda. El ejemplo lo está dando Alemania. La Volkswagen, la empresa más grande del mundo, cometió un error y la misma prensa alemana la critica, dice, destituyeron directivos, destituyeron gente encargada que sabía de los desastres que se estaban llevando a cabo, no por la plata, porque tienen de suficientemente plata para pagar las indemnizaciones, sino porque tiene que sobresalir la ética y la moral, y ese es el mejor camino para que Costa Rica pueda salir de una vez por todas del subdesarrollo, que es lo que nos está llevando la trampa en este momento. ¿Por qué razón? Porque nadie confía en nadie, y si nadie confía en nadie, realmente lo que sucede es que el país entra a un desastre económico, entra a un a mí no me importa porque yo estoy bien. No, nos debe importar el país, nos debe importar hasta la última persona pobre del país que tenga alimento, que coma, porque el país lo conformamos todos. Muchas gracias a don Jorge Arturo Fonseca por sus aportes. Ahorita le daré mis opiniones al respecto. Yurán Molina, desde Atillo, adelante. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Don Rolando, me quiero expresar en cuanto al tema de los cubanos. Y más que todo que expresarme es como un comentario hacia la población, que qué orgulloso ser costarricense, de ver cómo los costarricenses se entregan de alma, vida y corazón, y tienen viviendo hasta una familia y no sé cuánta más gente en la casa desconocida, y es recibido con ese calor familiar que tenemos los costarricenses, y que eso en algún momento se llega a resaltar, ¿verdad?, ante las autoridades de otros países, la forma en que se recibió a esa gente aquí. Me hace sentir muy bien, me siento muy bien de ser costarricense. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches, muchas gracias a don Yurán Molina por su comentario. Vamos a abordar lo que tenemos en cartelera. Don Álvaro Hidalgo plantea el tema del ferrocarril y los recursos nacionales. Don Álvaro, coincido con usted de manera absoluta. No hay ninguna posibilidad de desarrollar el ferrocarril con fondos estatales. Pueden ser internacionales o nacionales, pero debe ser o por concesión o por endeudamiento. En el mundo entero no existe un solo ferrocarril que no sea subsidiado. Eso reduce la flota vehicular, reduce la carga, reduce los daños de carreteras, reduce la contaminación ambiental, pero tiene un costo tan elevado que no se puede mantener con tarifas. Entonces comparto su punto de vista. Y sobre el hecho de que se votara el dictamen de minoría, efectivamente es algo inusitado, porque en la Comisión de Hacendarios hubo un dictamen de mayoría, digamos con esta cantidad de votos, 6 votos, y uno de minoría con 5 votos. Al ingresar al plenario, las mayorías se invirtieron. El de minoría
tuvo más respaldo y el de mayoría tuvo menos respaldo. Por eso este se perdió y este terminó ganando con una reducción cercana a 5.000 millones de colones. Jorge Arturo Fonseca felicita a la Comisión de Ingreso y Gasto Público y dice que hay que combatir la mentira. Creo que ese fue un tema que gravitó mucho en las decisiones que tomaron hoy, cuando un jerarca, un funcionario, una persona que debe comparecer a la Comisión de Ingreso y Gasto Público hace alguna finta para dejar sin que se reconozca claramente la verdad. Y es una comisión donde la mayoría de los diputados que la integran son gente muy experimentada, por eso salieron esas dos recomendaciones. Y en el caso de los cubanos, debo decirle a don Yurán que a mí también me llena de orgullo el comportamiento del pueblo costarricense, pero me llena de preocupación lo que está pasando. Si hay cerca de 5.000 y sigue el flujo, ya los campamentos no dan abasto. Me informaron hoy que la Comisión de Emergencia está buscando cómo ubicar campamentos en Grecia, en Valverde Vega, en Zarcero, en Poás, y eso ya empieza a generar reacción en las comunidades porque no se están dotando de suficientes medidas sanitarias, de condiciones apropiadas, de alimentos suficientes, y esto poco a poco empieza a generar un desgaste en la propia gente que está en los campamentos, en quienes los acompañan, o como ocurrió en La Cruz, que en un campamento había un solo miembro de la fuerza pública acompañando, y cuando regresaron algunas de estas personas desde un disfrute temporal, algunos venían pasados de tragos y hubo un conflicto importante. Esto es normal, son seres humanos, muchos de ellos sin un centavo en la bolsa, sin una persona de contacto en Costa Rica, sin una respuesta gubernamental. Dice una publicación del periódico Universidad que hay personas, familias que tienen una semana y media sin que nadie les diga absolutamente nada. Solo se enteran tal vez los que tienen acceso a redes sociales de lo que está diciendo el gobierno. Eso imagínense cuánto pesa en el corazón de las personas. Nos dicen por otro lado en Twitter, vamos a ponernos al día. Dice, caramba, qué montón. Pienso aquí, Micael Cael, asesina en Honduras al lateral de la elección de ese país, Arnold Peralta, en un centro comercial, terrible, muy triste. Decía Carlos Disco que él está muy afectado, eran compañeros, amigos, y Peralta una esperanza del fútbol hondureño. Micael Cael, Mariano Figueres pidió visa sin requisitos para 8 sirios, eso lo comentamos hace unos minutos. Costa Rica podría cerrar el 2015 como el año más violento, con más asesinatos en la historia reciente del país. Me da la impresión, Micael Cael, que ya eso es inevitable e igualmente grave. Luego dice Frank Álvarez, Mariano Figueres de verdad cree que somos tontos y que es libre de actuar sin control. No entiendo hacia dónde va este país. Micael Cael, como nadie se quiere dejar los cubanos, Guillermo Solís amenaza con sacar a Costa Rica del SICA. Y si se sale, ¿luego qué? Yo me hice la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se va a resolver eso saliéndose del SICA? Cabreado, dicen que era para un congreso de terroristas, también venían los de él, los de EI, de Al Qaeda, de las FARC, de ETA y de Hamas. Hox Mela, al que se tiene que echar es al fiscal. No sé qué querrá decir con se tienen que echar, será la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Luego nos dice Fernando Dengo, nos manda una publicación del yugo de Escazú, la colocación de esta aguja es ilegal, cerrar una calle pública es ilegal, la municipalidad hace una inversión millonaria para luego cerrar la calle, la Junta hace y la cumple, solo a los que le interesa tener bajo su sombra para seguir en el poder. Entonces se preguntan qué opinará una distinguida colega en esta emisora.
Yo respondo por la hora que Ortiga, que es donde estoy ubicado. Luego dice Dani, para que se informe sobre los trenes subsidiados, el kirchnerismo lo llevó a cabo, lo dirá al aire. Sí, claro, no tenía que leerlo, lo acabo de decir, de creación mía. Micael Cael, lección de la niña Pochita, ponga a su ministro a responder en vivo, luego ataque lo que dijo su ministro. José Engo, se respetaron los recortes que negoció la fracción del PLN a cambio de aprobar el presupuesto. Sí, señor. Recordemos que aquí se respetaron los que impulsamos en que eran cerca de 5.000 millones junto con otras fracciones. Lo restante es para 2 presupuestos extraordinarios del año entrante porque no está vigente el del 2016. Estamos en la hora que Ortiga, nuevamente 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted participe con nosotros en esta red de democracia mediática. Juan Vargas, ¿por qué no le han pedido a Canadá que sirva de puente para los cubanos? Canadá tiene políticas pro refugiados. Fernando Hidalgo, ¿seguirá Costa Rica alcahueteando el tránsito ilegal de cubanos? ¿Y usted qué dice, señor diputado? Bueno, he comentado el tema con alguna profusión. Una de las dificultades de involucrar a países como Canadá o eventualmente México es que el desplazamiento debe ser por aire y se ha hablado que las personas cubanas que están en el país paguen sus boletos aéreos y la inmensa mayoría ya no tienen recursos para cubrir ese gasto y el gobierno de Costa Rica no tiene capacidad económica para mover semejante cantidad de personas. El gobierno está haciendo esfuerzos vía diplomática, pero hasta ahora los resultados han sido exiguos o nulos. Alfredo Ugarte desde Higuito, Gerardo Barrantes desde San Carlos, y con ellos terminamos este segmento. Don Alfredo Ugarte, adelante por favor. Muy buenas noches, don Rolando y los clientes. Yo quiero referirme a que en Costa Rica siempre hemos sido muy hospitalarios, pero también se nos ha generado muchos problemitas. Si no vayamos a mirar, aquí desde los años 80 están trayendo extranjeros para que nos ayuden con las cosechas de café y las cortas de caña y toda la agricultura, la piña. Pero resulta ser que yo vi un día eso en las noticias que se están tirando mano de obra, que tienen que seguir trayendo extranjeros. Entonces ya me pregunto, todos los extranjeros que se han traído durante estos años, ¿dónde están? ¿Será que están metidos en las empresas de lubricaciones de este país, que los explotan y se hacen más ricos? Y hay 240,000 ticos desplazados. Entonces, no sé, como dicen, si será que nos estamos echando la soga al cuello, pues eso es un país muy pequeño, nosotros no tenemos la capacidad de tanta gente. Muchas gracias a don Alfredo Ugarte. El país tiene un límite, ¿verdad? Y no se puede absorber más gente. ¿Cómo reaccionar sin violar los derechos humanos? Es un tema muy difícil. Y quiero decirle que la circunstancia que tiene el gobierno es extremadamente compleja. Para donde se mueva va a tener una dificultad. El punto crítico de esto fue abrir la frontera y darles el visado, porque se abrió el apetito para que más gente se movilice en idéntico sentido. Don Gerardo Barrantes desde San Carlos, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, rápidamente esto de los cubanos, me extraña que los demás países ejerzan su derecho y su soberanía y que Costa Rica no tenga la suficiente voluntad para hacerlo. Don Rolando, ¿cómo es eso de que el país el escuálido presupuesto no le permite invertir en algunos proyectos? Eso es totalmente falso. Costa Rica se distinguió toda la vida por hacer grandes inversiones para mejorar para ir a la vanguardia en América Latina en ¿cómo se llama? En niveles de vida. Sabemos que fue el tercer país en electrificarse y creó instituciones que le dieron los altos niveles de vida a Costa Rica. Por otro lado, y claro, lo que se trata es, aquí se le regala, se dijo que no había plata para construir
tal puente de la Platina, y lo que se ha gastado, con lo que se ha gastado, que prácticamente es una estafa, es un robo, ya se pudieran haber hecho 3 o 4 puentes. Aquí se le regala la plata a OAS, aquí se consiguen $1.200 millones para arreglar huecos, pero no pudieron hacerse cargo de los bueyes de Moín. No, lo que pasa es que cuando las ganancias, cuando las empresas producen ganancias para el Estado y el Estado las tiene que invertir en el bienestar del pueblo, no sirve, porque definitivamente tienen que caer a la bolsa de alguien. Eso por un lado. Yo quiero que usted me diga, don Rolando, ¿cómo está esa situación de que Sánchez Carvajal hace un préstamo para hacer este proyecto hidrotárcoles, creo que así, luego vendérselo al ICE? El ICE descubre anomalías y decide no comprar nada, y resulta que esa plata la va a perder el banco. ¿Cómo es eso de que alguien pide plata prestada y el banco la pierde? Si yo le pido $1 millón al banco y no puedo pagar, sencillamente me quita la garantía. ¿Cómo es que esa gente, Sánchez Carvajal, no tiene que pagar ese préstamo que hizo para el proyecto este? Me gustaría que me contestara. Buenas noches. Muchas gracias a don Gerardo Barrantes. No le puedo contestar, no tengo los elementos de juicio. Entiendo que esto está en una disputa y de ahí determinarán quién paga qué. Entonces todavía no hay elementos suficientes al respecto. Hablando del tema de los cubanos, el costo a hoy para la Comisión Nacional de Emergencias asciende a 134 millones de colones, para ver en ese momento casi 4.000. Esto irá creciendo porque son gastos especialmente de alimentación, resguardo. Me imagino que tendrá que ver con algunos temas sanitarios también y de seguridad. Esto es un enorme peso para Costa Rica que cae sobre nuestras espaldas en materia presupuestaria. Vamos a una pausa y ya regresamos. Volvemos a la hora que Ortiga, estamos con Tiro al Blanco. Usted puede participar con el 905-222-0000, la Ortiga CR por Twitter, la hora que Ortiga por Facebook. Dice Fernando Hidalgo, qué vergüenza, el gobierno debe entrar en nuestra casa a más de 4.000 cubanos y ahora pide hacer una teletón, y aquí necesitamos más teletones para hacer cárceles, carreteras, para hacer un centro de atención de indigentes para los pobres. La irresponsabilidad del gobierno y de todos los políticos que están en el gobierno, que no es lo que nos tiene en esta odisea. Por otro lado, nos dicen en Twitter los siguientes puntos de vista. Dice Eddie Men, qué lástima que a la ONU y la OEA solo les interesa Cocorí y la FIB y no la crisis de los amigos cubanos. JC Shemela, lo hizo Taiwán con un puente para Arias y su Taboga. Supongo que habla del puente de la amistad, que es para toda la península. Yo creo que podemos ser ortigosos, pero también apegarnos un poquito a la realidad. Luego dice la misma persona, Hawk Semela, ¿por qué la OEA es de capital gringo y los gringos no quieren más cubanos? Llorones, teacher Josué, sirios sin revisarles antecedentes, dando seminarios de terrorismo. Eso es como Luis Guillermo dando un curso de cómo manejar un país. Mela, dicen que traían confites para que se los comiera. Está hablando de los sirios. Luego tenemos otro apunte. Va de retro, casi como un curso de ética con Rodríguez. Tenemos a Álvaro Sequeira en Curriabat, Edilberto Escobar en Goicoechea. Adelante, don Álvaro. Gracias, don señor González. El comentario es rápido y más que todo es con respecto a la buena nota que usted analizó ayer. Yo también me uno a sus palabras, ¿verdad?
pueblo limonense, a uno lo llena mucho, pero en el partido, yo soy sapricista, en el partido Saprissa Limón, y yo sé que Limón ganó muy bien, no hay que discutir nada. El entrenador de Limón cogió a unos juntaolas y les habló algo, ¿verdad? A mí me extrañó mucho eso, porque usted sabe que un entrenador está muy pendiente de lo que está pasando, y que haya hablado con unos niños menores de edad, me preocupa mucho a mí eso. Claro, podría ser que era un nieto, un hijo de él, un sobrino o algo ahí, no quiero adelantarme a los hechos, ¿verdad? Pero me gustaría que tanto usted, ¿verdad?, en ese programa, como sus compañeros de emisora del Departamento de Deportes, analicen ese asunto, ¿verdad? Porque yo pienso que la infancia hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No es cualquier cosita que se les puede decir a ellos. Muchas gracias y los felicito por su programa. Es muy democrático, ¿verdad? Muchas gracias a don Álvaro Sequeira. Bueno, ustedes notarán que yo resisto la tentación de meterme en temas deportivos, porque en este país todos sabemos de eso, y quienes me preceden en este lugar son autoridades. Entonces, si me meto al rato que hago demasiado ruido, lo hago cuando se trata, por ejemplo, de buena nota o algún comentario particular. Hilberto Escobar, desde Goicoechea, adelante, por favor. Buenas noches, Rolando. Buenas noches. Se ha consumido en este programa ya bastante tiempo en relación con el tema de los cubanos, y al gobierno también ya le ha consumido mucho tiempo y muchos recursos por ese dato que acabas de dar de los costos que ha asumido la Comisión de Emergencia. Y la verdad que no sé, Rolando, vieras que se me mete entre ceja y ceja, y a raíz de que ningún otro país de Latinoamérica ha querido asumir esta situación, sirviendo de puente o de como sea para resolver el problema y apagar este incendio, que algo hay detrás de toda esta cosa. Imagínate que inicialmente, cuando se inició el problema, todo el mundo criticó a Daniel Ortega porque Daniel dijo: no, cerramos esto y nosotros no nos vamos a prestar para estas cosas. Y ahora es toda Latinoamérica el que no quiere. ¿No te dice algo eso? Sí, señor, efectivamente aquí hay un tema que es mucho más complicado, y sospecho yo que también con las articulaciones que hay entre gobiernos afines al bloque del ALBA, que van tomando decisiones un poco más concatenadas. No obstante, hay que apuntar como hecho positivo que Ecuador restableció las visas, con lo que crea una barrera relativa, pero es más barrera que el ingreso sin visas que tenían originalmente. Muchas gracias a Hilberto Escobar. 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR, el acceso por Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Entre los mensajes que tenemos en Facebook, nos dicen Fernando Hidalgo: otra final más la Liga Herediano, prepare el liguista para volver a perder, lo siento, comes el limón para que después arrugue la cara de la acidez. Está bien, don Fernando. Nada más que, primero, Saprissa, Limón, Alajuela y Heredia tienen que jugar 180 minutos, y de ahí saldrá de veras quiénes van a estar en la jugada y quiénes van a ser fuerza de cara frente a una pantalla de televisión. Ya lo veremos y lo compartiremos. Tenemos a don Sergio González desde Cartago. Una vez que lo digamos, paramos un momento para ver lo que tenemos en redes sociales. Adelante, don Sergio. Buenas noches, Rolando. Mira, aprovecho para... Bueno, yo soy Cartago, pero si llegara la liga a la final, ¿con quién le gustaría? ¿Con Saprissa o Heredia? Da igual, me parece que son dos grandes equipos y constituirían un trío de equipos con vocación de campeonizar. Entonces el nivel de contienda será equivalente con cualquiera, y aún con el mismo Limón, que no van a ser partidos fáciles para nada. Ok.
Bueno, con el asunto del viaje ya a Cuba, escuché a Mary Herrera decir que dijo una diputada, no dijo el nombre, esa diputada dijo que a ella no le importa lo que se vaya a gastar, si ese dinero no es de la asamblea, sino del gobierno. O sea, al final da lo mismo, Rolando, es plata ya sea de la asamblea o del gobierno, es un dinero del pueblo. Entonces, sí se escuchar una respuesta de esa diputada. Y como el ministro, decir que como que eso fue una filtración, como vamos a ver que fue como una espía, o sea, nada que ver. O sea, si mientras sea la información es pública, tiene que cualquier ciudadano tiene derecho de solicitarla, y no puede negarles cualquier información. Vuelvo al punto, que un ministro diga eso, la verdad es la tristeza. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Sergio González. Yo le confieso, yo no entiendo cómo se sostiene el ministro de Comunicación, no lo comprendo. Es un hombre al que respeto, al que considero, me parece que ha sido un profesional valioso, un hombre idóneo en lo que ha hecho, pero como ministro de Comunicación o de Información ha incomunicado al gobierno. La historia de los aguacates, Dios mío, pero ¿qué fue aquello? Y ahora decir que el problema es que se filtró la lista y que el costarricense de a pie no entiende, ¿qué nos quiso decir? Que si la lista no se hubiera filtrado, no nos enteramos y nada pasa. Y que el costarricense de a pie, o sea, el pobre, o el inculto, o el campesino, o todos los que no vamos en el viaje, ¿quién es el costarricense de a pie? ¿Y cómo es eso que no entiende? Los educadores tenemos el criterio de que cuando un alumno no entiende, lo primero que hay que revisar es si uno está explicando de manera idónea. Y en este gobierno las explicaciones brillan por su ausencia. Bueno, vea usted cómo es el asunto, que hoy el propio presidente, después de oírnos a algunos de nosotros sacar el chilillo y tajonear el ambiente, contradice a su ministro y después lo apapacha. Eso es muy, muy enredado. Estamos en la hora que Ortiga, vamos a ver qué nos ofrecen las redes sociales y una vez que lo veamos volveremos con las llamadas telefónicas de esta noche. Tenemos 7 de cada 10 estudiantes aprobaron todas las pruebas del bachillerato, un 70%, me parece que es un resultado muy, muy relevante, muy positivo. Chu 007, si fueran africanos, los cubanos fueran más oscuros, tendrían tantas facilidades en Guanacaste. Se pregunta, ¿qué pregunta, Chus? No lo sé. El corazón del pueblo costarricense es maravilloso y es enorme, pero yo no sé cuánto haya de racismo. Eddie Men, ese chiste de Luis Guillermo y su Teletón me ha hecho mucha gracia. Sí, es un chiste como de humor negro, ¿verdad? Que hay que hacer una Teletón para ayudar a los cubanos. Luego nos comentan que la presidenta del Comité Ejecutivo del PAC está en reunión con el Partido Comunista de China, está en un recorrido allá también. El Colegio de Médicos rechaza el proyecto de FIP, consideran que es retrógrado y no permite una buena práctica. Vean ustedes la variedad temática que nos va llegando a Ortiga y que vamos compartiendo con ustedes para enriquecer nuestra democracia mediática. Tenemos otra llamada, don Adolfo Campos desde Liberia. Adelante, don Adolfo. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Bueno, yo quiero referirme rápidamente, creo que son 4 temitas. Los quiero felicitar a ustedes, los diputados, me parece que actuaron muy bien, sinceramente se lo digo, en la situación esta del presupuesto, y me parece muy bueno lo que están haciendo con la Comisión de Gasto, a Mario Redondo, y me parece que a la señora Campbell muy bien. En segundo lugar, yo quisiera decirle al Banco Nacional de la Cruz, o que si pueden, que le hagan unos documentos para que puedan recibirle la plata a los cubanos, porque es muy feo cuando uno anda en ese plan de migrante, que tal vez ande 800, 500 dólares, y esa incomodidad de que el billete, dónde lo dejo, que todo eso tal vez le pueden hacer de un sistema que se lo reciban y se lo dan, porque no sabemos si ellos estarán para 15 días, para un mes o para 2 meses.
De todas maneras, yo pienso que el gobierno está haciendo bien y que es algo bueno para Costa Rica. Con los cubanos no hay ese problema. En tercer lugar, salió ahí en el periódico que Venezuela no tenía problema con doña Laura, era con don Miguel Ángel, porque a la hora que le preguntaron la encuesta que cómo le estaba viendo, dijo que él vio a la oposición ganando 60-40 y eso no les pareció. En cuarto lugar, para terminar, don Rolando, me parece que don Luis Guillermo debería ir ahora a Cuba y donde le pregunten que si van a cómo se reactiva la isla, que lo primero que hay que hacer es fabricar botes, pangas, bongos, piraguas, remos o lanchas, porque ahí todo el mundo quiere irse y que el último que se queden unos 4 o 5 cuidando a don Fidel. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada y por su ortigada, don Adolfo Campos. Don Mario Trejos, desde La Unión, adelante por favor. Buenas noches, don Rolando, y felicitarlo por su programa. Gracias, adelante. En el día de hoy estuve muy atento viendo noticias y me llamaron la atención 2 noticias que quiero ver cómo puedo hacer en su programa para enlazarlas. Básicamente, una es donde entrevistan a esta gente, los cubanos que están en los diferentes albergues y todo el asunto. Muchos de ellos decían, o algunos de ellos decían, que no sabían cómo retribuirle al pueblo costarricense la hospitalidad, el don de gente que hemos tenido para nosotros, para con ellos, en darles todo pues el apoyo que se les ha dado hasta este momento. Y no sabemos cuánto más habrá que seguirle dando la colaboración. La segunda noticia que quiero mencionar es que la gente del Banco de Sangre está preocupada, muy preocupada, porque hay un faltante importantísimo en las reservas de sangre y viene este mes de diciembre, que es uno de los meses donde más se ocupa pues el plasma para todas las necesidades y emergencias y cosas que se pueden presentar durante esta época. Entonces, la relación que quiero hacer entre estas dos es que tal vez una forma de que estos señores cubanos en los albergues y toda esta cuestión, y tal vez un poquito de voluntariado en ese sentido, es que ellos, la campaña de donación de sangre se traslade a esas zonas, a ver cuántos de ellos quisieran también ayudarle y retribuir al pueblo de Costa Rica donando sangre, ¿verdad? Sería una forma muy, muy necesaria, digo yo, pues que se pueden solventar 2 cosas. Una de ellos, agradeciéndole al pueblo costarricense, y la otra solventando un problema en el faltante de sangre que nosotros tenemos. Muchas gracias por su llamado, Mario Trejos. Una interesante propuesta la que usted plantea en cuanto a la donación de sangre. Queda al aire para las personas que están administrando esos programas. Eddie Men, la Casa de Cristal tiene ventanales polarizados. Helio Falla reconoce fracaso con bonos chinos, que era plan B del gobierno ante la falta de reforma fiscal. Debo decirles que, dice Roger Retana, una buena noticia, paren la fiesta, recorten el gasto. Eddie Men, insisto, Rolando, ese ministro es todo un Sancho Panza. Se refiere al ministro de Comunicación, David Scott, o David Scott. Yo como costarricense a pie quisiera saber si ya se sabe la agenda a tratar en Cuba. Bueno, no se sabe porque hay varias agendas. Hay agendas académicas, rondas de negocios, agendas políticas, agendas sectoriales, agendas parlamentarias, y no se conocen. Vea lo que ha costado, que digan al menos el costo de los tiquetes aéreos, que son 14 millones de colones. Eddie Men, Rolando, cuidado con los tweets, ya vio lo que le pasó a Maduro. En lo de Maduro, yo le pido que si me pueden ayudar, me lo refresquen, porque yo oí la cola de la noticia. Entonces Glenn, que es un acucioso, ya le está buscando para que podamos sintonizar qué fue lo que pasó. Lo que pasó es que Maduro hizo lo que yo hago. Yo leo los tweets directos, no hay filtro, no hay correcciones, salvo que venga un exabrupto. Entonces el caballero probablemente se le adormecieron las neuronas, leyó el tweet y reaccionó de una vez al respecto. Están buscándolo para que podamos entender. Ya lo tenemos al aire. Bueno, vamos a ver qué fue lo que le pasó a don Nicolás Maduro.
Después Moisés David me dice Maduro. Vamos a retomarlo porque sonó un poco interrumpido. Entonces, ya estamos. Vamos a oírlo. Nicolás Maduro, chúpalo. Sí, un paso atrás, me dice un compañero. Después Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo. Chúpate tú tu cambio, ¿viste? Pa' que te lo chupéis. Nicolás Maduro, chúpalo. Bueno, esto, para los que estaban viendo Canal 2, es real, ¿verdad? No es un montaje, no es una edición, es Nicolás Maduro en un programa en vivo con su computadora revisando tweets, y él lee el tweet y reacciona impulsivamente, y obviamente se lo han repetido y está virulento en las redes sociales. Ese chúpalo y chúpalo tú, ¿qué querrá decir? ¿Usted qué piensa? 905-222-0000. Tenemos de nuevo a don Gregory Trejos, creo que ya había entrado, ¿verdad? Adelante, don Gregory. Usted me dio anoche la indicación de que completara el pensamiento de anoche, que se me quedó un poco incompleto. Sí, a propósito, don Rolando, acaba usted de salir en otro canal que lo entrevistaron respecto a la cuestión de este despilfarro que está haciendo el gobierno con el viaje a Cuba. Y estoy de acuerdo con lo que usted les dijo en esa entrevista. Muchas gracias. Lo que quedé por fuera ayer es un corolario respecto a estos despilfarros. Cuando vino este problema con los 4.000 cubanos que aterrizaron en Costa Rica, aterrizaron en forma poética, dijéramos, porque fue una intromisión, fue una invasión prácticamente. Don Rolando, cuando usted va a cualquier país o cualquier costarricense, lo primero que hacemos es ir a migración, sacar pasaporte, eso se lleva un tiempo. Luego, para X países que vamos a visitar, vamos a los consulados a sacar la visa para que nos permitan entrar. Estos cubanos no respetaron ese proceso. Los ticos sí se nos obliga a respetar. Incluso a los nicaragüenses les exigen traer un tiquete de salida cada vez que entran a Costa Rica. Y Costa Rica discriminó totalmente esa situación. Le digo a los cubanos, pasen como Pedro por su casa. No, señor. Esta es nuestra casa, tiene que ser respetada nuestra soberanía. No es así porque así. A mí no me gustaría que viniera un chapulín atravesando mi sala para decirme que quiere ahorrar paso para llegar al otro lado de la manzana. Y igual eso es lo que están haciendo los cubanos. Entraron aquí. ¿Y qué es lo peor? Que tenemos 4.000 personas ahí desde hace un mes que las estamos alimentando. Cuando llegaron los cubanos vino la crisis del terraplén y la Comisión de Emergencias gastó toda la plata en los cubanos y al día siguiente dicen no queda plata para los ticos, para darles de comer a los ticos que quedaron aplastados por el diluvio. Eso es increíble. Muchas gracias por su llamada y por el cierre de las ideas que había desarrollado ayer. Esto es un problema de compensaciones, ¿verdad? Si los organismos internacionales y los países hermanos no nos ayudan, se tornará una situación insostenible. Estamos hablando ya de 134 millones y como esto pinta, nos vamos para mediano plazo. Juan Vargas, desde San Isidro de Heredia. Adelante, por favor. Buenos días, un gusto saludarlos. A mí se me ocurre así que esas lanchitas de los pescadores de Punta Arenas que están sin mucho que hacer, les dan combustible con pesca, o esta gente que los manden en grupos de 20 en 20 ahí por Salvador, por Golfo de Fonseca, y que de ahí se bajen a conocer y ahí se van pasando como estuvieron haciendo antes, sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Vargas. Bueno, otra opción, alguna gente ha dicho que podrían ir vía marítima hasta El Salvador, pero ahora como Guatemala cerró el paso, el tema no se resuelve por esa vía, sino que tendría que hacerse El Salvador, México, Estados Unidos. Todo lo que propongamos cuesta plata. ¿De dónde sale? Es una interrogante importante. Nos quedan unos minutitos, si hay otra llamada la recibiremos y la comentaremos. Mientras tanto,
Veamos qué nos dicen las redes sociales para compartir con ustedes. Manrique Loaiziga, señor, ¿qué pasa en este país? Todo el mundo hace lo que le ronca. Manrique, pero es que usted me lo pregunta a mí. Yo creo que la pregunta habría que mandarla para el otro lado de San José. André Quiroz, gobierno pagará 14 millones por boletos de avión a Cuba. Alguien se va a ganar muchas millas de viajero frecuente, dice él. Batalla, yo no entiendo cómo los diputados que se supone están a favor del recorte del gasto aceptan el viaje de placer a Cuba. No puedo contestar, yo no estoy en la delegación. Me parece a mí que en el caso de los diputados hay un razonable vínculo entre parlamentos que se ha sostenido a lo largo de los años, pero la pregunta es pertinente. Fran Álvarez, don Luismi va a Cuba a aprender todas las cosas buenas del gobierno castrista. Debe apurarse porque al llegar a Cuba no quedará nadie. Manrique Loaiziga, yo como tico de a pie quisiera saber cuándo este ministro va a tener dignidad y se va a ir al carajo de una buena vez. Bueno, aquí nuestros compañeros de redes sociales ya pusieron en el Twitter de La Ortiga la historia de don Nicolás Maduro, donde le dicen Maduro chúpalo, a lo que respondió chúpate tú tu cambio. Obviamente está ortigado por el resultado de las elecciones, es muy, muy natural, ahí se le fue el seguro. Luego está la nota nuestra de que el PANI pide no comprar artículos en las calles a los niños que andan haciendo actividades de comercio. Tomás Batalla, PACFA igual comunismo. Edimen, tal vez nuestros amigos cubanos puedan arreglarnos la platina, esa no es la fortaleza cubana. Eric Marín Müller, ¿quién dice que es de placer? Eso es contestándole a M Batalla 14. Tico, prefiero que ayuden a cubanos a que gasten en excursiones a Cuba, estudios millonarios sin sentido para obras, etcétera. Ese es un comentario a la publicación que hicimos sobre lo que va gastando la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias. Veamos si tenemos algo en Facebook para compartir. No hay nada. Vamos terminando nuestra jornada de hoy. André Quiroz, digna respuesta de un ignorante como él. Bueno, yo creo que este cariñito ortigoso es para Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que ha reaccionado de manera un poquito fuerte a propósito de ese comentario que le mandaron por Twitter. Esteban Araya, ya me da pereza opinar de política, todo está tan mal y por todo lado. Bueno, le da pereza don Esteban, pero tiene ánimo y pone su anotación en la hora que Ortiga. Vamos cerrando nuestro programa de esta noche con inmensa gratitud para cada persona que nos acompaña en Costa Rica y fuera del territorio nacional, que nos va alimentando con su diario, con su Ortiga, con sus opiniones. Micael Cael, Corea del Norte dice tener la bomba de hidrógeno, pésima noticia. Lindo sería que Corea del Norte confirmara que nadie tiene una bomba de hidrógeno, pero la humanidad a veces pierde la sensatez y la razón. Nos vamos, amigas y amigos. Alexander Víquez y Esteban Elizondo en Canal 2, Glenn Montero y Marco Ramírez en Monumental, Rigo González, Mari Carmen Pozo, Carlos Roberts y Rolando González, les decimos buenas noches, muchas gracias. Nos encontraremos mañana nuevamente. ¿Qué novedades habrá? No lo sabemos. Vean que la agenda nacional cambia todos los días en algo. Lo disfrutaremos ortigando y haciendo democracia mediática. Nos vamos. Buenas noches. Muchas gracias. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren